se inscribe en... Hola, buenas tardes a todos, a todas. Estamos comenzando el segundo webinar que se titula ¿Cómo usar la evidencia en el proceso de aprendizaje, estrategias de evaluación para la toma de decisiones? Este segundo webinar se inscribe en la política de reactivación educativa integral de Seamos Comunidad del Ministerio de Educación. Así que les damos a todas y a todos una muy buena bienvenida, buena tarde, que esta sea una instancia provechosa. Les comentamos que hoy día vamos a tener a la expositora María Olga Gallardo. Ella es profesora. María Olga además es especialista en evaluación formativa y profesional de la Unidad de Currículum y Evaluación. Así que vamos a contar con la presentación de María Olga, y luego de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas, así que ustedes a medida que vaya avanzando la presentación pueden poner sus preguntas en el chat, ¿ya? Y al final de la presentación vamos a recoger esas preguntas para hacérselas a María Olga. Comentarles también que vía el mismo chat vamos a compartir al final de la sesión la PPT de hoy día, ¿ya? Y también la PPT del webinar anterior. Así que no se preocupen, van a contar con el material que trabajemos hoy día, y también vamos a poner ahí una encuesta para que ustedes puedan hacer una evaluación de esta instancia. Así que, bueno, vamos a dar comienzo entonces con la exposición de María Olga Gallardo, profesora, especialista en evaluación formativa y profesional de la Unidad de Currículum y Evaluación. Así que, bienvenida, adelante María Olga, el micrófono es todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este segundo webinar, que como decía Tamara recién, se trata de estrategias de, para el otro lado, estrategias de evaluación para la toma de decisiones pedagógicas. En esta, les doy la bienvenida a todos de todo Chile, de Puerto Octay, de Huasco, de Linares, muchas gracias por conectarse. Todo este trabajo para nosotras es muy importante, así que se los agradezco también. Y voy a comenzar con la presentación. Ya, primero, como les decía Tamara recién, nosotras hicimos un webinar anterior que se titulaba Decreto 67 y Evaluación para el Aprendizaje, cómo planificar, articulando didáctica y evaluación. En esa primera instancia invitamos a la profesora Consuelo. Ella estuvo con nosotras mostrándonos la experiencia de su colegio, el Colegio Santa Inés de Chiguayante, donde trabajan con evaluación para el aprendizaje desde primero básico hasta octavo sin notas. Entonces, respecto de eso, ella nos mostró su presentación. Tienen ahí el código QR para entrar a la presentación que está disponible en el canal del Ministerio, en el canal de YouTube del Ministerio. Y por supuesto, hoy tenemos este segundo webinar donde vamos a conversar sobre las evidencias de aprendizaje. Y como ven en el costado de la presentación, tenemos un dibujo, que este dibujo aparece en uno de los textos que yo creo son uno de los más interesantes y excelente material para trabajar en función de la evaluación formativa, que se llama Evaluación Formativa en el Aula, Orientaciones para Docentes. Hay uno también que es para directivos. Yo les recomiendo que entren a la página y lo utilicen porque es muy, muy buen material. Y en este texto ustedes van a encontrar este mismo diseño, que diseña el camino del aprendizaje desde hacia dónde estoy, cómo llego y hacia dónde voy. Y en este sentido, el camino que sigamos tiene relación con la manera de ver el aprendizaje desde la perspectiva de la evaluación formativa. Y por supuesto también todo esto se relaciona con el decreto 67, que es el decreto actual vigente, como ustedes bien saben, sobre evaluación y que además releva la evaluación formativa de una manera importante. Nuestra primera pregunta, bueno, la presentación entera está guiada por preguntas. La primera es, ¿para qué recogemos evidencia de los aprendizajes? Esta pregunta es muy importante porque nosotras docentes siempre tenemos como la manera de acceder al aprendizaje y acceder a los conocimientos a través de las actividades didácticas, más que viéndolas desde la perspectiva de la evaluación. Entonces, en ese sentido,
La pregunta nos quiere interpelar sobre el sentido de aquello que estamos haciendo. ¿Para qué vamos a recoger esta evidencia? ¿Para qué vamos a hacer esta actividad? ¿Qué sentido tiene recoger lo que estoy recogiendo dentro de mi sala de clases? Entonces, en base a esa misma pregunta, yo les pido que entren a este link, o a través del código QR también pueden ingresar al Mentimeter que vamos a utilizar, donde vamos a construir una nube de palabras ahora, y en ella tienen que escribir 3 conceptos relativos al sentido de recoger evidencia del aprendizaje. Cualquiera sean, ustedes tienen los conocimientos, por supuesto, así que vamos a ir revisando esta evidencia de aprendizaje en este mismo momento. Así que ustedes accedan y vamos a ir mostrando sus preguntas. Vamos a dar un ratito para que vayan sus respuestas, perdón, no sus preguntas. Vayan acomodando sus respuestas. Bien, ahí ya están apareciendo algunas: retroalimentar, mejorar, orientar, medir, juicio, evaluar, diagnosticar, remediales, toma de decisiones, planificar, reorientar, elaborar. Mira, la brecha también aparece. Seguimiento, datos. Acompañamiento apareció. Muy bien, acompañar, facilitar. El código está en la parte de arriba, si es que entraron por el link. 75958005. Retroalimentar toma la delantera. Muy bien. Me gusta esto. Decisiones, mejora, recontextualizar. Mejora de los aprendizajes, repensar las estrategias, muy bien. Definir ruta. Seguimiento. Ajustar los procesos, bien, también. Recontextualizar, remediales, definir ruta, ya lo dije, decidir. Decisiones, ajustar procesos, tomar decisiones. Mejorar la práctica, también, importante. Las más grandes, como vemos, son la de retroalimentar, tomar decisiones, planificar. Las profesoras somos muy organizadas, muy, muy organizadas. Seguimiento también. Trayectoria, las trayectorias de aprendizaje, también aparecen muy bien. Ajustar, acciones, analizar. Bueno, alrededor de todos estos conceptos, de todas estas palabras, vamos a estar trabajando a lo largo de todo este webinar. Así que me parece muy interesante también que podamos tener esta evidencia de aprendizaje. Reforzar, elaborar. Acompañar, decidir, bien. Ya, vamos a dejar la nube de palabras. Si ustedes quieren seguir alimentando esta nube, pueden hacerlo a lo largo del webinar. La vamos a dejar hasta acá y vamos a retomarla al final. Ya. Entonces, continuemos. Bueno, las evidencias de aprendizaje, como ustedes saben, tienen un propósito, que el propósito principal de la evidencia de aprendizaje es nuestra toma de decisiones. Es decir,
Cuando nosotros cuando planificamos un proceso de aprendizaje, la toma de decisiones tiene absoluta relación con el contexto en el que estamos trabajando. También lo decían en la nube de palabras, recontextualizar, tiene que ver con eso. Entonces, tiene como propósito principal la toma de decisiones, ajustar la enseñanza y apoyar el aprendizaje, como ustedes bien describían. También observar las trayectorias, la progresión y los logros de aprendizaje. Sin evidencias de aprendizaje, sin datos, si es que queremos verlo desde esa perspectiva, no es posible observar una trayectoria, por ejemplo. Cuando hacemos evaluación formativa, lo que más nos interesa es ir mirando cómo se va produciendo el aprendizaje. Por lo tanto, tomar evidencias, no solo una al final de un proceso, por ejemplo, sino que ir insumando nuestro juicio evaluativo a lo largo de un proceso es muy importante. Por lo mismo, podemos observar esta trayectoria y podemos observar esta progresión, observar también los logros y evaluar las brechas, que también aparecía en la nube de palabras. Las brechas en el sentido de, por ejemplo, si tengo estudiantes que ya aprendieron a leer en primero básico y tengo otros que todavía no, esa brecha. ¿Cómo trabajo con esa brecha? ¿Qué decisiones tomo en función de esa brecha, por ejemplo? También tiene como propósito la evidencia de aprendizaje evidenciar los aciertos, las recurrencias y los errores frecuentes, que eso también facilita nuestro trabajo docente en el aula cuando tenemos a la vista aquellas cosas que nuestros estudiantes no están aprendiendo con facilidad o aquellas que sí y las aprendieron y que por lo tanto podemos ir avanzando más rápido. Es importante analizar desde esa perspectiva la evidencia, bueno, también porque nos ayuda a tomar decisiones, por cierto, pero además porque nos ayuda a conocer y comprender de qué manera aprenden nuestros estudiantes. Bien, ahí en la evidencia de aprendizaje es clave. Cuando yo puedo observar en esta evidencia si es que mis estudiantes tienen una mayor fluidez, por ejemplo, para expresarse de manera oral y no de manera escrita, puedo intencionar también que aprendan a desarrollar la habilidad de escribir, así tanto como tienen desarrollada la habilidad de la oralidad, por ejemplo. Y en ese sentido, conocemos cómo aprenden los estudiantes para develar su pensamiento dando cuenta de lo que saben. Y esto también es muy relevante, porque muchas veces dejamos de asir el trabajo intelectual de nuestros estudiantes cuando dejamos de observar todas las evidencias, cuando dejamos de mirar todas las evidencias que hemos estado trabajando a lo largo de un proceso. También las evidencias de aprendizaje tienen formas de recogerse, ¿cierto? Y estas tres formas son muy utilizadas. Esto no es nada más que una conceptualización al respecto, por cierto. Tenemos la evidencia planificada para el proceso de enseñanza, es decir, aquellas evidencias que nosotros planificamos, que nos dan cuenta de un proceso. Tenemos las evidencias planificadas de interacción, que tienen que ver con las preguntas que hacemos, por ejemplo, la nube de palabras es una evidencia planificada de interacción, por ejemplo. Y la evidencia informal o espontánea, que tiene que ver con desde conversaciones de pasillo hasta respuestas que nos puedan entregar nuestros estudiantes o conversaciones que se den entre ellos, por ejemplo. O también podría ser alguna retroalimentación que ustedes, o evidencia que nos entreguen a través del chat, también eso puede ser una evidencia informal o espontánea. Como ustedes bien saben, las evidencias de aprendizaje pueden estar construidas en función de lo formativo o de lo sumativo. Y aquí la diferencia también es clara. La función formativa de la evaluación en tanto evidencia es integrada al proceso de enseñanza y aprendizaje. La función sumativa tiene que ver más con un cierre, con el cierre del proceso. Lo que no quiere decir que solo evaluemos al final, sino que tenemos que ir construyendo un camino para ir orientando el aprendizaje de nuestros estudiantes. Segunda pregunta. ¿Qué podemos considerar evidencia en el proceso de aprendizaje? Ya, esto también es muy importante. Las evidencias de aprendizaje se producen en un proceso. El proceso, relevar el proceso de aprendizaje y darle cierta visibilidad, por ejemplo, a hitos ya sean grandes o pequeños, como ahí va a depender de su planificación y de la planificación de la estrategia que tengan también prevista. Lo importante es que
tenemos que relevar lo que sucede en el aula, porque todo lo que sucede en el aula tiene un potencial evaluativo. Actividades, tareas, interacciones, todo es una oportunidad para recoger una evidencia. Y por recoger evidencia no quiero decir registrar evidencia, sino que tener presente cuáles son los aprendizajes que están teniendo nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Y también nos sirve, por cierto, para poder comprender las habilidades de nuestros estudiantes y cómo se van desarrollando, cuáles tenemos que, y tomar decisiones, por cierto, de cuáles hay que reforzar, cuáles hay que volver a trabajar, cuáles hay que intensificar, por ejemplo, el trabajo, etc. Y en ese sentido, toda acción que se desarrolle en el espacio educativo puede ser usada como evidencia evaluativa, ya sea en un bosque, en la playa, en el laboratorio, como ven ahí, dentro de una sala de clases, trabajando de manera colectiva, por ejemplo. Todos los lugares que nosotros utilicemos para generar un aprendizaje, generar un proceso de aprendizaje, se relacionan con el aula, por ejemplo, por supuesto, y con la evidencia que podemos tener de ello. Ya. Formas de recoger evidencia. Aquí tenemos un ejemplo que aparece también en un documento que se llama La evaluación en la lectura, que es de la Dirección de Educación General, y en este documento, que es cortito, que si bien se trata de la lectura, de todas formas podemos utilizarlo para todas las asignaturas y todas las áreas de conocimiento, nos entregan estas 5 estrategias que tienen que ver con la elaboración de proyectos, el análisis o estudios de caso también, un portafolio, que es una muy buena herramienta para trabajar procesos de comprensión o de investigación, los organizadores gráficos, mis grandes amigos, y la bitácora. ¿Qué es lo importante? Que cada una de estas estrategias tiene, por su parte, tiene por su parte algo que fomenta, perdón, que le entrega, se me cambia, que entrega a los estudiantes como una visión en particular de aquello que están haciendo. Por ejemplo, la elaboración de proyectos fomenta la motivación, la creatividad y el trabajo colaborativo y la movilización de aprendizaje, por supuesto, porque el proyecto implica trabajo colaborativo, por cierto, implica la movilización de los aprendizajes, que creo que es una de las cuestiones más importantes, es decir, que al construir un proyecto cualquiera sea, nuestros conocimientos se van articulando unos con otros, nuestros propios conocimientos y también los conocimientos de nuestros compañeros. Entonces, en ese sentido, la elaboración de un proyecto implica poder llevar un proceso y poder observar ese proceso de progresión del aprendizaje. Y todas estas estrategias, por supuesto, tienen algunos instrumentos de evaluación asociados que tienen que ver con la pertinencia del instrumento y de aquello que me permite observar el instrumento también. Por ejemplo, en el caso de la elaboración del proyecto, tenemos acá la rúbrica, que nos sirve para evaluar y retroalimentar el proceso, más aquellos instrumentos que se ajusten a este proceso. Es decir, si es que yo necesito una escala de apreciación, puedo utilizarla. Si es que yo necesito una lista de cotejo, puedo utilizarla siempre y cuando esté en relación con el proyecto y siempre y cuando esté en relación con la rúbrica que me va a ayudar a mirar este proceso. Desde ahí es desde donde construimos la coherencia pedagógica que se necesita para llevar un proceso lo más transparente posible y lo más amable posible también con nuestros estudiantes, desde la perspectiva que nos entrega también el decreto, que es muy importante porque los estudiantes por decreto tienen derecho a conocer sus condiciones de evaluación, sus condiciones, criterios de evaluación, etc. Entonces, en ese sentido, la transparencia que nos entrega la rúbrica para evaluar el proceso es clave. Asimismo, con el análisis y el estudio de caso, lo mismo pasa con este instrumento, con la rúbrica, porque también el análisis de caso nos permite evaluar un proceso de investigación, mirar cómo nuestros estudiantes se fueron acercando al caso que están analizando, de a poco, mirando de cerca aquello que quieren mirar, y por supuesto que estimula el aprendizaje individual y colectivo, permite establecer relaciones, comparaciones, jerarquías, por ejemplo,
ayuda también a comprender el objeto de estudio, que eso también es importante, porque cuando hacemos estudios de caso, estamos estudiando un objeto en particular. Y por eso la rúbrica es importante, porque la rúbrica me ayuda a ver cómo mi estudiante se acerca a la comprensión de este caso en particular. Por su parte, el portafolio puede ser evaluado en el proceso de construcción, que eso también es importante. El portafolio tiene partes que se van adecuando también a aquello que nosotros queremos trabajar en el aula. Puede tener, no sé, por ejemplo, yo he trabajado con portafolios con estudiantes de pregrado de pedagogía, y ellas trabajaban una parte del portafolio que tenía que ver con un organizador gráfico. Trabajaban otra parte del portafolio que tenía que ver con un trabajo escrito, una reflexión crítica. Trabajaban otra parte del portafolio que tenía que ver con una recopilación de fotos, por ejemplo, y un análisis de las fotos. Entonces, en ese sentido, la rúbrica sirve para ir mirando cómo nos vamos acercando, en este caso, a la experiencia docente, que era en lo que trabajábamos con las estudiantes, pero se puede trabajar, por supuesto, el tema que ustedes prefieran trabajar. ¿Qué es lo más importante? Que el portafolio ayuda a organizar. El portafolio ayuda, como dice ahí, puede ser evaluado en el proceso, ¿cierto? Porque se documentan las evidencias y orienta al estudiante en la elaboración y se toman decisiones conjuntas y ayuda también a organizar esas decisiones. A mí me gusta el portafolio porque es muy estructurado. Entonces, como ayuda a esa estructura también a ir evidenciando los aprendizajes. Los organizadores gráficos, ¿cierto?, permiten organizar, hacer conexiones de temas o conceptos. Esto también es muy relevante porque no es fácil hacer organizadores gráficos que expliquen realmente la idea que uno quiere explicar. Entonces, para ello, es que la escala de valoración, por ejemplo, que es graduada y es descriptiva, puede ayudarnos a evaluar esta construcción, a evaluar esta organización y cómo se conectan unas ideas con las otras o un concepto con una idea, un concepto con otro. Sobre todo, es muy útil cuando uno trabaja, bueno, en el caso mío de que soy profesora de filosofía, cuando trabaja conceptos abstractos, es muy bueno hacer este trabajo porque vamos relacionando cosas o conceptos con procesos, por ejemplo, que también es bien interesante mirarlos desde ese lugar. La bitácora, por su lado, permite desarrollar habilidades de pensamiento crítico, el aprendizaje colaborativo, de análisis, de síntesis, de resolución de problemas, de evaluación de información, de reflexión y creatividad, porque la bitácora es un proceso largo, como ustedes saben, es una estrategia que se utiliza para ir documentando, no sé, sucesos, por ejemplo. Durante la pandemia hubo muchos colegas que utilizaron la bitácora para trabajar con sus estudiantes la escritura, por ejemplo, a través de diarios de vida. Entonces, es bien, yo diría que como esencial trabajar la bitácora con una rúbrica holística o analítica. Porque en ese sentido, la rúbrica holística, sobre todo la holística, que nos ayuda más a mirar procesos, la analítica tiene que ver con aquellas cosas que son más cuantitativas. Me ayuda a mirar cómo se ha ido construyendo la bitácora y cómo va avanzando también la bitácora en el tiempo. Seguramente aquellas cosas que nuestro estudiante anotó o sintetizó al principio cuando empezaron a trabajar con la bitácora y las del final o las del medio, se puede ver un avance en la redacción, se puede ver un avance en la conexión de las ideas, etc. Les traje este ejemplo. Yo trabajé con una profesora llamada Julie Volken, a quien le doy las gracias por habernos facilitado su material. Ella también es profesora de filosofía, y lo que quiero mostrarles acá es cómo podemos observar la evidencia en el tiempo. Si ustedes se fijan, están las indicaciones de la profesora, estaba trabajando con preguntas filosóficas, esto es un tercero medio, tiene un criterio de evaluación establecido, previo, que ella entrega a sus estudiantes a principio de año. Ella trabaja con una rúbrica holística, la pueden ver al final en los anexos de esta presentación. Y además tenemos acá los objetivos de aprendizaje extraídos del programa de las bases curriculares de tercero medio. Entonces, lo que quiero que observen es cómo se realizan los cruces en este sentido. El criterio de evaluación, como dice acá, es un criterio sobre reflexión. Entonces el trabajo da cuenta de una reflexión profunda, es decir, se analizan, critican y o problematizan las ideas trabajadas de manera exhaustiva y coherente.
considerando múltiples puntos de vista. Y como ustedes ven acá, el OA2 dice formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que que sean significativas para su vida, considerando teorías éticas fundamentales, conceptos de la justicia, la libertad, etc. Tenemos el OAA, que tiene que ver con las habilidades de esta asignatura, y una de las habilidades centrales es formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como cierto o dado y proyectando diversas respuestas posibles. Entonces, esta evidencia de aprendizaje tiene que ver tanto con el criterio de reflexión que entrega la profesora, como con los objetivos de aprendizaje que son parte del currículum nacional a través de un árbol de preguntas. Ella está evidenciando el aprendizaje de sus estudiantes a través de un árbol de preguntas, tomando en cuenta aquello que piden los objetivos de aprendizaje. Entonces, la primera etapa, la profesora presentó, ¿cierto?, el trabajo sobre el árbol de preguntas, y en esta evidencia de aprendizaje, por ejemplo, vemos que tiene una pregunta principal, que es qué hay después de la muerte, y pregunta aquellas cosas que puede ir profundizando. Sin embargo, como ustedes ven, después de la primera retroalimentación, en la etapa 2, su árbol es mucho más profundo, porque las relaciones que construyó luego de la retroalimentación que le entregó la profesora, lo ayudaron a profundizar. Acá podemos ver la retroalimentación que le entregó la profesora, que justamente apunta en función del criterio que previamente les mostraba y que previamente también conocían sus estudiantes, guía a este estudiante a profundizar en su reflexión, a profundizar en aquellas cosas que puede seguir profundizando, que es lo más importante en este caso en particular. Profundizar aquellas preguntas que se pueden volver a problematizar, que podemos volver a recuestionar. Y el trabajo final, como lo ven acá, fue retroalimentado con esta pauta. Y esta pauta, como ustedes ven acá, dice criterio B, criterio B. La profesora tiene una rúbrica holística que guía el proceso completo, pero además produce instrumentos de evaluación más pequeños para poder evaluar, en el marco de la rúbrica holística, para poder evaluar instancias en particular. Y en este sentido, claro, recoge la primera retroalimentación en el estudiante, produce este nuevo árbol de preguntas, y la profesora vuelve a retroalimentarlos en función del mapa de las preguntas, de la explicación y la relevancia de la pregunta, y de la explicación del mapa de preguntas. Ya. Tercer tema, ¿cómo analizar las evidencias de aprendizaje y tomar decisiones a partir de ellas? Porque ya veíamos que el propósito de tomar evidencias de aprendizaje, de levantar evidencias de aprendizaje, tiene que ver con tomar decisiones. Entonces, una manera de hacerlo es analizar las evidencias por foco pedagógico. Y en ese sentido, estas evidencias, por supuesto, tienen que ver con el conocimiento académico, con las habilidades del área de conocimiento y con las actitudes necesarias para la asignatura. Además, estos focos, por ejemplo, podemos utilizar lo mismo que les mostraba al principio de la presentación. Podemos buscar patrones o recurrencias, mirar los aciertos, mirar los logros de aprendizaje, ver los errores frecuentes, las dificultades procedimentales frecuentes también, por ejemplo. Podemos también observar la distribución, es decir, la distribución de los niveles de logros de aprendizaje en función del género, en función de la edad de nuestros estudiantes, en función del puesto que ocupan en el aula también. Eso es importante cuando trabajamos, sobre todo con estudiantes pequeños, que incide mucho con quién se sientan o dónde están para avanzar o no, si avanzan más rápido o no en su aprendizaje. También podemos considerar las diversas formas de aprender. También puede ser determinar los próximos pasos para la actividad de la docencia, entonces las implicancias que puede tener para la planificación y la evaluación, el ajuste de la actividad, el ajuste de las estrategias y de los instrumentos. Y en este sentido también los invito a mirar sus evidencias de aprendizaje, a analizarlas, pero según el foco que ustedes consideren pertinente también para su contexto educativo. Porque seguramente
desde acá de Santiago, no van a ser los mismos focos pedagógicos que en otro lugar de Chile. Y estos pueden ser muy variados en función también de los conocimientos que estén trabajando o de los valores institucionales que tengan en sus escuelas, no sé, de aquellos criterios de evaluación que ustedes tengan en función de, no sé, aquellas habilidades o aquellos conocimientos que ustedes consideran importantes de trabajar con sus estudiantes, como, no sé, por ejemplo, lo mismo que veíamos con los árboles de pregunta de la profesora Yuli, ella podría perfectamente haber hecho un análisis de evidencia en función de la reflexión, en función de la reflexión en tanto criterio de evaluación. Además, el análisis de la evidencia de aprendizaje tiene que ver entonces con la observación de los trabajos de manera individual y la retroalimentación de cada estudiante por separado, con la fundamentación de los juicios sobre los aprendizajes del grupo y la toma de decisiones al respecto. O sea, observamos los trabajos de manera individual, observamos el trabajo de nuestros estudiantes para poder fundamentar nuestros juicios. El análisis de evidencia tiene que ver con fundamentar el juicio evaluativo. Y en este sentido, analizamos la información, recogemos esa evidencia y retroalimentamos a nuestros estudiantes sobre aquello que van aprendiendo, analizamos en el progreso que tiene cada estudiante respecto de su aprendizaje, de la comprensión profunda, las habilidades, las competencias, aquello que queramos observar en realidad. Las reflexiones también sobre lo que logran o no logran, lo que logran decir, lo que logran hacer, lo que logran crear, lo que logran sintetizar, lo que logran reflexionar, etc. Y en función de eso, ajustamos la planificación y tomamos nuestras decisiones. Es importante que la observación de los trabajos, la observación del trabajo de nuestros estudiantes tiene que ver con el análisis de evidencia. O sea, no es que primero hacemos una cosa y luego hacemos otra. Nuestra profesión tiene que ver con movilizar nuestros propios aprendizajes, entonces, en ese sentido, trabajamos al mismo tiempo la recogida de la evidencia, analizamos la evidencia y la retroalimentación casi al mismo tiempo, si es que, por supuesto, es retroalimentación a través de monitoreo, por ejemplo, o de conversación, etc. Quiero que miremos acá, volviendo al árbol de preguntas, estas evidencias de aprendizaje, que son de la misma actividad, que también nos facilitó la profesora, y como ustedes pueden ver acá, tenemos distintos niveles de aprendizaje, distintos niveles de desempeño. El árbol que está más arriba es un árbol mucho más grande, mucho más rico, muchísimo más profundo, tiene otro formato, tiene además párrafos, preguntas que son muy contundentes, muy distinto a la pregunta, al árbol de preguntas que está abajo sobre qué es el amor. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evidenciar. ¿Cuáles son los aspectos que nuestros estudiantes relevan al momento de generar su trabajo? Quizás la evidencia de aprendizaje de acá, que se ve más escueta, puede que tenga preguntas muchísimo más interesantes que la de acá, que sean preguntas como, no sé, mucho más livianas, mucho más triviales. El punto es que el instrumento que nosotros vayamos a utilizar para observar este tipo de aprendizaje tenga relación con aquello que queremos observar. La evidencia de aprendizaje, cuando pensamos en la evidencia de aprendizaje en la planificación, siempre lo hacemos pensando en aquello que queremos observar. Y es ahí también donde le vamos dando al sentido a nuestra planificación y el sentido al aprendizaje también. Ya, ¿qué decisiones podemos tomar? Podemos ajustar la planificación para profundizar y complejizar la construcción de preguntas filosóficas, por ejemplo. En este caso en particular, podemos ajustar también la evaluación de profundización de preguntas para que demuestren el aprendizaje, y si un estudiante lo necesita, modificar esta estrategia en función de, no sé, un mapa mental o el trabajo oral, por ejemplo, como mencionaba anteriormente. También podemos retomar en otras clases la construcción y profundización de las preguntas filosóficas si es que vemos que no está absolutamente logrado o no tan logrado. Podemos utilizar las preguntas de los árboles como un punto de partida para iniciar otras unidades. Eso también es bien relevante porque dentro de la toma de decisiones
no es solamente que hablemos de la toma de decisiones como del proceso que estamos llevando ahora, también podemos tomar estas decisiones en función, como desde una mirada proyectiva. Es decir, si ahora, por ejemplo, en este trabajo apareció la pregunta sobre la muerte y apareció la pregunta sobre el amor, quizá podríamos retomarla en la unidad, no sé, de estética, por ejemplo. Podemos hablar sobre el amor y sobre la muerte. Y partimos desde esa pregunta. Y así generamos como un puente entre una unidad y otra. Y los conocimientos no quedan por separado, sino que se van juntando. Y así vamos también articulando los conocimientos que trabajamos con los estudiantes. También generar grupos de tutoría para que las y los estudiantes que ya aprendieron, ayuden a quienes todavía no lo hacen. Y en ese sentido, esa es una de las decisiones, creo yo, como más importantes que podemos tomar ahora, y sobre todo en este contexto que trabajar en grupos de tutoría ayuda también al trabajo colectivo. Y en ese sentido, que nuestros estudiantes trabajen con sus compañeros, trabajen entre compañeros y compañeras para ir asentando los aprendizajes, también nos ayuda a nosotros a evaluar, porque ese trabajo de tutoría puede ser coevaluación o es coevaluación. Ahora, lo importante es que nosotros tenemos que rescatar eso como una coevaluación, no dejar el trabajo como ya trabajaron juntos, no, lo rescatamos. Rescatamos aquellas cosas que dicen nuestros estudiantes del trabajo de sus compañeros y sus compañeras. Y en ese sentido, nuestra carga, como de nuestra responsabilidad absoluta, docente, de evaluar absolutamente todo, baja. Porque también los estudiantes son responsables de su aprendizaje y son parte de su aprendizaje. No tenemos por qué separarlos. Entonces, en ese sentido, es que recobramos la importancia del trabajo de aula para evaluar, porque ellos están observando el proceso de los demás y al mismo tiempo su proceso, entonces tenemos que darle el pie para que puedan hacerlo. Y importante, cada decisión se basa en la pertinencia pedagógica, por supuesto. No podemos tomar decisiones estándar, sino que vamos mirando nuestra evidencia de aprendizaje, levantando aquellos datos que nos sirven para ir mirando cómo se va produciendo el aprendizaje y tomamos decisiones en función de eso, por supuesto. Ya, volvemos entonces a la primera pregunta. ¿Para qué recogemos las evidencias de los aprendizajes? Quiero volver a mostrarles la nube de palabras. A ver cómo va. Muy grande, muy grande. Repensar las estrategias, mejorar las prácticas, para mejorar, definir rutas, remediales, calificar, aprender, guiar. Tiene mucho que ver con lo que veníamos conversando. Me pone muy contenta. Ya, ¿para qué recogemos evidencias de aprendizaje entonces? Para poder observar el camino. Como les decía, tenemos el inicio del camino pedagógico, dónde estoy, hacia dónde voy y cómo llego. Y como ustedes pueden ver acá, cada una de estas pelotitas representa una evidencia de aprendizaje. Y no es necesario que sea lineal, como en el caso de este estudiante que hizo evidencia verde, evidencia naranja, evidencia celeste, evidencia lila, pero el estudiante de acá hizo 2 veces la evidencia lila. Y el de acá se dio una vuelta con la evidencia naranja porque necesitó una segunda oportunidad. Y este otro necesitó repetir este proceso. Naranja, celeste para llegar al lila. Entonces, en ese sentido, no es que la evidencia de aprendizaje sea unívoca y sea como inflexible. Todo lo contrario, tenemos que buscar la flexibilidad de la evidencia para poder levantar los procesos de aprendizaje y, como dice acá, al costado poder tomar las decisiones, insistir en que nuestros estudiantes reconozcan sus propios aprendizajes, su finalidad y su sentido. Muy importante. Para retroalimentar también el desempeño, para tomar las decisiones pedagógicas a lo largo del proceso de aprendizaje y estas decisiones también de manera pertinente. Ver la evidencia nos ayuda a también tener clara la pertinencia de aquellas decisiones que vayamos a tomar. Para ajustar el proceso de enseñanza y aprendizaje, por supuesto, para reconocer también el lugar del aprendizaje en el que está el estudiante respecto de la meta. En este sentido, como mirar desde el cómo llego, dónde voy, dónde estoy, qué necesito hacer de nuevo o qué no necesito hacer, también puede ser. Y también, por supuesto, para reconocer los logros de aprendizaje de las y los estudiantes.
Finalmente, es muy importante que la evidencia de aprendizaje tiene que ver, por supuesto, con todo este camino, con la planificación del aprendizaje, con la generación de las estrategias de evaluación que vayamos a tomar para trabajar el aprendizaje que necesitamos trabajar. Recogemos la evidencia, analizamos la evidencia y la retroalimentamos. Estas tres cositas, estos tres conceptos casi siempre, no casi siempre van juntos, porque recogemos la evidencia, analizamos la evidencia y la retroalimentamos en función de la toma de decisiones para volver a planificar. Y en ese sentido, el ciclo comienza y sigue, y sigue, y sigue. Es importante también tener claro esto, recogemos la evidencia, analizamos la evidencia, retroalimentamos la evidencia. Y tener claro que recoger la evidencia no es únicamente revisar cuadernos y poner tic y decir, estos cuadernos están bien, estos cuadernos están... No. ¿A qué me refiero? Recogemos la evidencia, observo qué es lo que pasa en la sala, veo quiénes están conversando respecto de esto, veo también quiénes están escribiendo al respecto. Eso es una recogida de evidencia. Y analizar, por ejemplo, ¿qué dijo este? Dijo esto, ya. Entonces mi decisión va hacia acá. Lo escuché decir esto, entonces retroalimento de esta forma. El trabajo pedagógico tiene mucho que ver con la interacción, como ustedes bien saben. Entonces, en ese sentido, la retroalimentación es una interacción. Bueno, vamos a profundizar en ello en el siguiente webinar. Y finalmente, les voy a dejar estas preguntas orientadoras, que son para que ustedes puedan analizar su análisis de evidencia, puedan ir mirando su propia retroalimentación. Son preguntas como de autocuestionamiento. Pueden utilizarlas en equipo, por ejemplo, si es que quisieran trabajarlas en un consejo de profesores o en una reunión de departamento también, para ir mirando cómo están retroalimentando, ir mirando cómo están analizando las evidencias que tienen, ir proyectando también estrategias que crean que necesitan trabajar también con sus estudiantes o como equipo docente también. Está ahí el link de la encuesta para que lo vean después. Muchas gracias, María Olga, por la presentación, por todos los ejemplos. Ahí también de la profesora que colaboró con los ejemplos, muchas gracias. Bueno, nos han llegado algunas preguntas del público. Aquí al final, Rojo de Gatica dice, según su experiencia, ¿qué instrumentos evaluativos serían mejores para recoger evidencia real del avance del proceso de aprendizaje de los y las estudiantes? Esa es una pregunta. ¿Qué instrumentos evaluativos serían mejores para recoger evidencia de los aprendizajes? Y también anteriormente Marco preguntaba, ¿cómo sabemos qué estrategia usar para tener el mayor efecto posible en el aprendizaje? ¿Estás a partir con eso? Ya, voy a partir con la primera pregunta. Estaba pensándola mientras me decía. ¿Serían mejores para recoger evidencia real del avance del proceso? Es que, bueno, ¿por qué me preguntan por realidad? Yo soy una profesora de filosofía, no me hagan esto. Pero la evidencia de aprendizaje que yo quiera recoger tiene que ver exclusivamente con el proceso que tengo, que estoy llevando a cabo. Entonces, no existe un instrumento mejor que otro como de manera estándar, sino que va a depender de aquello que estoy haciendo. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo un trabajo de investigación que implica un texto y implica una exposición. Ya, podría trabajar la exposición con una rúbrica, ¿cierto? Perfecto, no hay problema. ¿Podría trabajar la exposición con una lista de cotejo? Por supuesto que puedo. Pero ¿qué me ayuda a recoger la lista de cotejo? Poquito, muy poquito. Me ayuda a recoger que mi estudiante trajo su papelógrafo, que hizo la presentación, que tuvo una buena dicción, por ejemplo. Me ayuda a ver que trajo los materiales que necesitaba, pero ¿me ayuda a ver la racionalidad detrás de su investigación? No. Entonces, la elección del instrumento tiene que ver con aquello que estamos haciendo y aquello que queremos observar. Eso, por esa parte. ¿Cuál era la segunda pregunta? No, la segunda también se relaciona un poco con lo mismo de
cómo sabemos qué estrategia usar para tener el mayor efecto posible en el aprendizaje, pero me parece que ahí tú diste Sí, algunos va elementos. como en la misma línea, sí. Ahora, para agregar a esas preguntas, Sandra Gajardo también hace la consulta, ¿qué rol cumple el contexto? Tanto en la toma de decisiones como en la interpretación de la información, esa es otra pregunta que aparece. Y también una pregunta que hace Rojo de Gatica, si son las pruebas escritas de tipo objetiva un buen instrumento para recoger evidencia. Entonces, el rol del contexto y si las pruebas objetivas escritas de tipo objetiva son un buen instrumento para recoger evidencia. El contexto es, yo creo que, principal. Una de las cosas esenciales respecto de las decisiones que vayamos a tomar, porque utilizando, por ejemplo, la misma pregunta, la segunda pregunta que tiene que ver con las pruebas como objetivas o de, no sé, selección múltiple, ese tipo de cosas, me ayudan a observar ciertas cosas, pero no todo. Y no siempre el contexto, de hecho, como el contexto social, cultural, de ánimo, de emociones, da como para que todo se trabaje con una prueba de alternativa. Y el contexto tiene que ver con aquello que estamos planificando, tiene que ver con lo que está pasando también alrededor de nosotros, como de nuestra comunidad, tiene que ver con todo, porque el proceso de aprendizaje se da en el contexto, no se separa, está sobre él, se construye sobre él. Entonces, en ese sentido, si es que tenemos programada, por ejemplo, una prueba para un día, no me va a servir para un día donde hay, no sé, como pasa algo, cualquier cosa, que en el colegio, no sé, puede que haya un gato que llegó nuevo, que entró un perro a la sala, no sé, cualquier cosa, puede que ese instrumento deje de servirme porque se generaron otros conocimientos que nos ayudan a recoger evidencia mucho más real, como decía la profesora. Y la segunda pregunta tenía que ver con las pruebas alternativas, que no me acuerdo cómo era. Claro, tenía que ver con la pregunta de si una prueba objetiva de tipo escrita, pero ahí uno puede hacer más extensiva la pregunta, ¿cierto? Las pruebas de alternativas, por ejemplo, si eso también nos sirve para recoger buena evidencia, ¿cómo lo abordarías tú esa pregunta? Las pruebas de alternativa o como más objetivas, bueno, son muy complejas de hacer de partida. Armar preguntas de alternativas que estén bien armadas, como estructuralmente, técnicamente hablando, que es lo que menos me gusta de la evaluación, pero técnicamente hablando, tiene una estructura muy particular donde tienen que ir las claves ordenadas no sé, según la extensión, por ejemplo, tienes que tener distintas extensiones de las preguntas, porque si no, rápidamente podemos ir a responder la alternativa más larga, por ejemplo, que casi siempre es la correcta. No sé, hay un montón de cosas que son como detalles técnicos para poder armar una buena pregunta de alternativas que son difíciles de como asir en el trabajo como pedagógico constante de la escuela. Ahora bien, una prueba de alternativas me puede ayudar a mirar ciertas cosas en particular. No, las pruebas de alternativas no tienen como, es como lo mismo que decía hace un momento atrás, como me ayuda a observar ciertas cosas. No voy a poder observar un proceso largo con una prueba, no voy a poder observar un proceso de aprendizaje complejo con una prueba. Sí voy a poder observar relaciones, sí voy a poder observar conceptos, conocimientos conceptuales, voy a poder observar, no sé, hechos que puedan reconocerse, como, no sé, este suceso pasó en tal año, en este año. Esta persona hizo esto. Ese tipo de cosas que son como más bien de extracción de información. También puede ser de síntesis, pero como les digo, la prueba alternativa tiene un contexto en particular que se asocia más bien, o que creo yo que es lo más recomendable también, que se asocie a cuestiones muy puntuales y particulares, y que podamos observar el proceso con otro tipo de instrumentos también. Como en ese sentido, la prueba insuma el proceso total, pero no es el proceso total.
María Olga también nos preguntaba, Marco, ¿cómo sabemos qué estrategia usar para tener, qué variables y factores son los que más inciden en el aprendizaje? Que es una pregunta más amplia que va más allá de la evaluación, pero yo quiero conectarlo también con la evaluación. ¿Por qué la evaluación es una herramienta que nos puede aportar al aprendizaje, a promover y a motivar el aprendizaje y no solo a medir el aprendizaje? Claro, la evaluación yo creo que ha sido como mucho tiempo vista solo desde la perspectiva técnica, lo que les decía recién, como hay que hacer las pruebas de esta forma, las alternativas se hacen de esta manera, no pueden ser de otra, etc. Pero la evaluación es muchísimo más amplia, es constante, de hecho, como los trabajos desde la literatura como especializada en evaluación, se releva constantemente que la evaluación existe, está existiendo y existe constantemente dentro del aula más allá del instrumento que yo ocupe para registrarla, porque finalmente el instrumento me ayuda a registrar este aprendizaje. No es que, no sé, aunque sea el aprendizaje, no es que demuestre tampoco el aprendizaje, sino que el aprendizaje se demuestra en la acción del estudiante. Y si yo logro registrar eso con mi instrumento, súper. Y si no lo logro, tengo que cambiarlo. Y en ese sentido, ahí están las decisiones pedagógicas coherentes. Cuando yo veo que mi proceso está llevando un camino y puedo implementar, no sé, otra estrategia que me ayude a profundizar, por ejemplo, en eso, o a mirar otra cosa que creí que no estaba vista, pero que sí estaba ahí presente. Eso, no sé si respondí la pregunta. Bueno, hay otros comentarios interesantes, por ejemplo, Mónica Tapia dice la pregunta alternativa no medir habilidades de orden superior, y ahí también hay una reflexión sobre también la decisión pedagógica, ¿cierto?, de cómo el profesor puede usar de buena manera distintos instrumentos según el contexto, según el momento, según aquello que se quiere medir. Claro, sí, yo creo que la profesora Mónica Tapia tiene una perspectiva del aprendizaje distinta a la mía. Yo creo que las habilidades de orden superior no se pueden, o sea, pueden observarse a través de eso, pero claro, ella habla de medir. Yo creo que la evaluación no solo mide, también observa y valora. Entonces, en ese sentido, las habilidades de orden superior tienen que ver también con la interacción entre las personas, y eso no se puede evaluar a través de una pregunta alternativa. Ahora, quizás una buena pregunta... Y el entorno, y el medio también. Quizás una buena pregunta alternativa también nos permite sí ver habilidades complejas también, pero requiere de la rigurosidad, ¿cierto?, de la elaboración. De la rigurosidad técnica, claro. De la rigurosidad técnica que implica tiempo también. Y también cómo complementamos esa información, ¿cierto?, con otras fuentes de información, porque siempre que vamos a medir algo complejo, requerimos de diversas fuentes de información también. Quiero volver un poco a la pregunta que hablamos recién, porque claro, levantar evidencias de aprendizaje tiene que ver con observar el aprendizaje, pero también tiene que ver con mirarlo desde distintas perspectivas. Es decir, puedo levantar evidencias de aprendizaje. Voy a reformular. El proceso de aprendizaje que yo lleve y que pueda ir evaluando a lo largo de él va a ser más válido y más creíble si es que yo tengo evidencias que son distintas, que apuntan a lo mismo. Por ejemplo, estoy trabajando con, no sé, un segundo básico, las formas geométricas, y puedo trabajar haciendo modelaje con plasticina de formas geométricas, puedo trabajar observando las formas geométricas que hay en mi entorno, puedo trabajar escribiendo sobre las figuras geométricas, describiendo las figuras geométricas, y aquí tenemos 4 evidencias de aprendizaje distintas. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Valida el proceso de evaluación en sí mismo, y al mismo tiempo estoy mirando el aprendizaje desde distintas perspectivas. Si un estudiante logra hacer todo eso, está listo, lo sabe. Y no tenemos que hacer como, no hay que evaluarlo de ninguna otra forma porque me demostró que lo hace. Ahora bien, si hay un estudiante que logra hacer 3 y no una, ahí ya voy observando. Si hay otro más que hace 3 y no hace una igual que el otro, ahí parece que hay una dificultad recurrente.
Eso es lo que tenemos que mirar. María Olga, también comentarte que tenemos otros comentarios muy interesantes también respecto al error. Por ejemplo, Carolina Claro. Silva dice, no hay que tener miedo al error, es importante que los No. estudiantes tengan ese proceso metacognitivo a través de la retroalimentación, de sus avances. Claro. También Sandra Gajardo nos dice la evaluación también puede ser cualitativa. Marina Bravo nos pregunta cómo vincula el decreto 67 con la evaluación. Y ahí justamente, ¿cierto? El decreto 67 lo que hace es hablarnos de estas prácticas evaluativas, de poner el énfasis en la evaluación formativa, de poner, Claro. ¿cierto?, la evaluación al servicio del aprendizaje, y nos ayuda a construir este camino, ¿cierto?, para acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje, ¿no? Y observarlo también, como es importante lo que decía la colega recién sobre la metacognición, que la retroalimentación tiene ese rol principal, como ser el canal de comunicación entre nosotros, el estudiante y su aprendizaje. Entonces, y bueno, también, por supuesto, apoderados, tutores, etc. Es el canal de comunicación, y en ese sentido, cuando tenemos estrategias de retroalimentación que son transparentes, por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho que se llama 2 estrellas y un deseo, donde 2 estrellas son 2 cosas buenas que yo he hecho, el deseo tiene que ver con aquellas cosas que hay que mejorar, y el camino para la mejora también se le puede agregar. Entonces tenemos esa estructura que es muy clara sobre el aprendizaje, sobre aquellas cosas que sí se hicieron, que se reconocen, y aquellas cosas que hay que hacer, mostrando cómo pueden lograrlo, que eso también es importante. Y en ese sentido, el trabajo metacognitivo se da también en función de qué tan clara fue la retroalimentación que entregamos. Bueno, muchas gracias, María. Lo estamos ya dando fin. Ahí, por favor, les pedimos que puedan contestar el link de la encuesta. Ahí está la encuesta en el chat, para que puedan verlo. Si tú también puedes poner ahí el código QR, María Olga. Ahí Esa encuesta, la la idea es poder evaluar esta instancia, ¿cierto? Pero también tener una retroalimentación sobre sus inquietudes, algunas dudas que quedaron, con la idea de poder ir abordando esto en los próximos webinars y también en los materiales que también vayamos generando desde la unidad de currículum y evaluación. Entonces ahí está el link en la encuesta, toma muy poquito contestarla, lo pueden ver ahí por el QR o por el link en el chat. También ahí Cintia acaba de también poner en el chat el link al PPT, y también algún material que les recomendamos, y siempre está disponible el sitio web de la unidad de currículum y evaluación. Ahí Cintia también lo puede colocar en el chat, donde hay diversos materiales sobre retroalimentación, sobre evaluación formativa, sobre el decreto 67, sobre cómo ajustar el reglamento de evaluación, orientación específica para los docentes y orientaciones para los directivos también. Así que ahí en el sitio de Currículo Nacional y Evaluación pueden revisar ese material, y por favor insistirles que puedan contestar la encuesta y con el QR o con el link en el chat. Y bueno, también recordarles que en un mes más aproximadamente vamos a tener otro webinar, ¿cierto? El jueves 6 de octubre. Ahí Cintia lo colocó en el chat, cómo retroalimentar para la mejora de los aprendizajes. Ya en un mes más, el jueves 6 de octubre, a la misma hora, y también estos webinars quedarán alojados en el link de YouTube del Ministerio de Educación. Ahí pueden revisar el link también en el chat, para aquellos que quieran verlo de nuevo o quieran compartirlo, etc. Así que bueno, darles muchas gracias a todas por su participación. Siempre estas instancias se hacen muy breves, ¿cierto? Pero al menos pudimos encontrarnos en esta oportunidad, y ustedes podrán ahí revisar el material con más detención. También en el link de la página de currículum y evaluación, y también revisar estas mismas presentaciones en el canal de YouTube del Ministerio. Y dejarlos muy invitados entonces a que contesten la encuesta, y a vernos, ¿cierto?, el próximo 6 de octubre, en un mes más, a las 6, para hablar de cómo retroalimentar para la mejora de los aprendizajes. Así que muchas gracias a todos por conectarse, y mucho ánimo ahí con todas las labores, el quehacer diario educativo, que siempre es muy demandante. Un saludo para todas y todos. Hasta pronto.